Buenas noches, mi nombre es Letiana Ávila y el día de hoy vengo a hablarles del IVA. Bueno, de acuerdo al artículo 420 del Estatuto Tributario, los hechos generadores del IVA son las ventas y bienes corporales, muebles y inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos, la venta o cesión de derechos sobre activos intangibles únicamente asociados con la propiedad industrial, la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior, no excluidos expresamente, la importación de bienes corporales no excluidos expresamente, la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías y de los juegos de suerte y al azar operados exclusivamente por Internet. Para esto es importante tener en cuenta que los juegos de azar, el IVA se causa en el momento de realizar la apuesta, la expedición del documento, formulario, boleta o instrumento que da derecho a participar en el juego. Por tanto, es responsable del impuesto el operador del juego. Los contribuyentes y responsables del IVA, entonces tenemos contribuyentes responsables directo del pago del tributo, respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación tributaria. En otras palabras, es el consumidor final. En el artículo 437, el responsable de IVA es el sujeto a quien la ley ha otorgado la facultad de recaudar, cobrar el impuesto del consumidor final. La diferencia entre estos es que el contribuyente es aquel que realiza el pago del impuesto como consumidor final, mientras que el responsable del IVA es el encargado de realizar el recaudo y el pago ante la DIAN. Los responsables del impuesto sobre las ventas, desde el punto de vista de la doctrina clásica, el impuesto indirecto, que ya existe un sujeto pasivo, y el sujeto pasivo es digamos, como el facto. Así, el primero es quien tiene la obligación de recaudar el impuesto, o sea, el sujeto pasivo. Y mientras el segundo es quien efectivamente soporta las consecuencias económicas del mismo, que sería el consumidor final. De este modo, quien soporta o asume la carga del tributo no es quien lo paga directamente a la entidad que administra los impuestos, sino que realiza en cada acto el grabado determinante del recaudo. Los requisitos y otras exigencias para funcionar como no responsables de IVA. Bueno, los no responsables de IVA están, digamos, definidos en el parágrafo del 3 al 5 del artículo 437 del Estatuto Tributario. Por ejemplo, para las vigencias del año 2023 se establece una importante diferencia para las personas naturales que durante este año pretendan funcionar como no responsables de IVA. Si la persona natural pertenece al régimen ordinario del impuesto de renta, deberá cumplir con 9 requisitos, los cuales están mencionados en el parágrafo 3 al 5, pero si pertenecen al régimen simple, entonces solo se exigirá cumplir con el requisito único, que se menciona en la nueva versión del inciso segundo del parágrafo 4, que sus ingresos grabados con IVA no hayan superado ni en el año anterior ni en el año en curso el monto de 3.500 VTs. Además, durante el periodo 2023 también podrán operar como no responsables de IVA tanto las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen simple. De acuerdo con lo anterior, las personas naturales, sin incluir las sucesiones ilíquidas que pertenezcan al régimen ordinario, cuando realicen alguna actividad sujetas al IVA, que se mencionaron en el artículo 420 del Estatuto Tributario, podrán operar durante el 2023 como no responsables solo si cumplen con la totalidad de los siguientes requisitos: que durante el 2023 sus ingresos brutos fiscales provenientes solamente de la actividad operacional grabada con IVA, pero sin incluir los ingresos por operaciones excluidas ni ingresos extraordinarios que nunca están sujetos al IVA, tales como las ventas de activos fijos, herencias, loterías, dividendos, salarios, que no superen las 3.500 VTs. Si durante el periodo 2023 sus establecimientos de comercio, oficinas, locales, sedes y negocios sean máximos 1.
que durante el 2023 en su oficina, establecimiento de comercio, sede o local le esté prohibido desarrollar negocios bajo la modalidad de franquicias, concesiones, regalías, autorización o cualquier otro sistema. Que durante el 2023 no pueda llegar a efectuar operaciones que lo conviertan en usuario aduanero. Que durante el 2022 no pudo haber celebrado contratos de venta o prestación de servicios grabados con IVA por cuantías individuales o superiores a 3.500 VTs. Igualmente que en el 2023 no ha celebrado contratos de venta que superen las 3.500 VTs. Durante el año anterior, 2022, sus consignaciones bancarias, inversiones financieras, no superen las 3.500 VTs, que en el 2023 no superen sus inversiones financieras, consignaciones bancarias, no superen las 3.500 VTs. De este modo, en el artículo 447 del Estatuto Tributario, el valor sobre el cual se aplica la tarifa para obtener el impuesto respectivo y las bases del IVA, del impuesto sobre las ventas y prestación de servicios estén determinadas por totalidad de factores que conforman el negocio u operación. Asimismo, conforman parte de la base gravable los descuentos efectivos que no tengan la base del gravable del IVA. La base del IVA para intermediarios en la venta de activos fijos. La base gravable del IVA en los juegos de azar están regulados en el inciso 420 del Estatuto Tributario. La base gravable del IVA en la venta de vehículos usados. En este caso, el vehículo usado o adquirido de propietarios para quienes constituyen un activo fijo, la base gravable estará conformada por la diferencia entre el valor total de la operación y el precio de compra. La base gravable del IVA en los retiros de bienes corporales, muebles, hechos por el responsable para su uso o para la forma parte de los activos de la empresa. La base gravable del IVA en los servicios de los clubes, el impuesto se causa sobre el pago total que reciba el club de sus asociados o de terceros por cualquier concepto que constituya ingreso en el desarrollo de su actividad. La base gravable del IVA en servicios de transporte internacional de pasajeros estará dada si se expiden en una vía y sobre el 50% del valor cuando se expidan de ida y de regreso. Cuando tienen IU, de acuerdo al artículo 462-1 del Estatuto Tributario, para el caso de los servicios integrales de aseo, cafetería y vigilancia, los servicios temporales prestados por estas empresas estarán autorizados por el Ministerio de Trabajo. Y de esta forma, la base será sobre lo equivalente o correspondiente al IU, y este no podrá ser inferior al 10% del valor contratado. En la base gravable del IVA para las cervezas de producción nacional e importadas, es importante tener en cuenta que para las cervezas de producción nacional e importadas está constituido por el precio de venta menos el impuesto al consumo en cervezas, sifones y refajos. Esto está determinado en el artículo 185 y siguientes a la ley 223 de 1995. Cuando no se causa IVA en las importaciones de vehículos de diplomáticos, siempre que no se vayan a vender dentro del año siguiente a su importación. No generan IVA para bienes o servicios exentos o excluidos. El IVA descontable, bueno, en el IVA descontable podemos determinar qué es el IVA que la empresa ha pagado y se puede descontar del IVA generado para determinar el valor del IVA que debe pagar a la DIAN en la respectiva declaración. El IVA que se pague se podrá descontar solo si cumple las siguientes condiciones: que el pago constituye costo o gasto en el impuesto de renta, que el producto o servicio adquirido se destinó para la operación gravada del responsable. Si el producto adquirido
se destina a la producción de los bienes gravados, pero no constituye un costo o deducción del impuesto a la renta, no se podrá descontar este IVA. Para el caso contrario, si el producto que adquirimos constituye costo o gasto en el impuesto de renta, pero no se destinó para producir un bien grabado, no se puede descontar. No es posible descontar el IVA que corresponde a la compra de reparaciones y mantenimientos de activo, el cual se tratará como un activo mayor valor del activo o simplemente como un mayor valor del gasto. Bueno, los bienes grabados generan y causan IVA. Estos se encuentran divididos según la tabla aplicada, del 19, del 5 o del 0%. Los bienes excluidos es aquel bien o servicio que no está grabado ni genera IVA. Y quien lo vende no es responsable ni debe declarar este impuesto. Los bienes exentos, un bien exento quiere decir que se encuentra grabado y se encausa con una tarifa del 0%, que de quien venda estos bienes sí es responsable de este impuesto. Bueno, la causación del impuesto del IVA. La causación del impuesto del IVA, esta se causa en la venta en la fecha de la emisión de la factura o documento equivalente. En los retiros, que se refiere el literal B del artículo 421, en la fecha de retiro. Para la prestación de servicios, en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente. En las importaciones, al tiempo de la nacionalización del bien. Cuando el valor sea convenido, se sugiere un aumento con la venta, se genera el impuesto sobre el mayor valor, digamos, en la fecha en que se haya causado.